eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levanta. Estamos aquí esta mañana con una clase que se llama Dios, su existencia. Hay muchas creencias acerca de Dios, muchas creencias. Y le voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, el agnosticismo viene de un vocablo griego desconocido o imposible de conocer. Niega la inteligencia humana, la capacidad para conocer a Dios. La mente finita no puede comprender lo infinito, declara el agnosticismo. No alcanza a comprender que hay diferencia entre conocer a Dios en sentido absoluto y conocer algunas cosas relativas a Dios. Perdón. Dice que no puede conocer a Dios en forma absoluta, el agnosticismo. El politeísmo, este vocablo significa adoración de muchos dioses. Politeísmo fue característica de las religiones antiguas y se practica todavía en muchos países paganos. Se basa en la idea de que el universo es gobernado no por una fuerza, sino por varias, de manera que hay un Dios del agua, un Dios del fuego. Esa es la creencia de ellos. El panteísmo es una palabra formada del vocablo griego que significa todo es Dios. Es un sistema filosófico o religioso de los que creen que la totalidad del universo es único Dios. Los árboles, las piedras, la tierra, el agua, pájaros, reptiles, etc. En la lengua quechua, que se usa al sur de nuestro continente, en los pueblos indígenas, hay una palabra que se llama Pachamama, ¿verdad? Y esa palabra quiere decir madre tierra. Ellos le dan honor a la tierra como algo a lo que le dan reverencia. Ese es un panteísmo. Pero hoy vamos a hablar del verdadero Dios. O sea, Dios es creador de todas las cosas. Nosotros somos sus criaturas. Entonces, por lo siguiente, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, escuche bien esto, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras anuncian una serie de pruebas de su existencia. Ahora, ponga atención, como condición para preparar al hombre para la fe. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras anuncian una serie de pruebas de su existencia como una condición para preparar al hombre para la fe. Es necesario que el que a Dios se llega, dice la Biblia, crea que le hay. ¿Ve? Así constituye el punto inicial de la Biblia en lo que respecta a los tratos del hombre con Dios. Si yo creo que hay Dios, necesito creer que hay Dios para llegarme a Él. Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿por qué? El versículo lo dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, todo el que se acerca a Dios, a este Dios invisible, a Dios no lo vemos, bienvenido, a Dios no lo vemos, pero creemos que le hay y nos acercamos a Él, ¿en qué? En fe. ¿Y qué es fe? La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Pero fe también para nosotros los creyentes es un estilo de vida. Caminamos por fe. O sea, ese es el estilo de nuestra vida. Creemos que Dios es posible de hacer las cosas a su tiempo, con su propósito, pero tenemos fe y esperamos en Dios. Esa es fe. Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Todo el que se acerca al Dios invisible busca dos cosas: perdón y bendición. Por tanto, es necesario que crea, puesto que no lo ve, perdón y bendición. Cuando venimos a Jesucristo, nosotros no vimos a Jesucristo. Nos predicaron su palabra y su efecto, y el Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores. ¿Sí? Y como no lo vemos, lo aceptamos. Y creímos en un Dios maravilloso. Y caminamos, por decir así, este caminar en fe. Y nos dimos cuenta, a través del tiempo, que es un maravilloso caminar. Que no nos equivocamos. Que escogimos la mejor parte. Buscar al Dios invisible, al único Dios. Perdón. Ahora, dice, creer no solo en la existencia, sino también en su providencia. Creer no solo en su existencia, sino en su providencia. En el cuidado, en la provisión que tiene Dios por lo suyo, su providencia. Eso es lo que Dios nos da. Ahora, la existencia de Dios es demostrada. Si el hombre no cree en un Dios al cual no ve, si no está dispuesto a pagar el precio, apartará toda clase de evidencia. Si el hombre no está dispuesto a creer en un Dios que no ve, él va a tener argumentos para apartar toda clase de evidencia acerca de Dios. En Lucas 16:31, este versículo dice, hablando de Abraham, Jesús dice, mas a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, o sea, se convencerán, aunque alguno se levante de los muertos. O sea, si no creen en este Dios invisible, si no están dispuestos a vivir como Dios manda, a pagar un precio, van a quitar toda evidencia. Porque al mundo se le hace fácil vivir sin Dios. Y por eso se hacen sus propios dioses. La idea de un Dios para ellos, diferente de lo que esta palabra dice en la Biblia. Bien, nosotros los que creemos, estudiamos las pruebas, no para creer, sino, ¿por qué cree que estudiamos las pruebas de este Dios? Sino porque creemos. Por eso, porque creemos.
La fe es tan valiosa para los que creemos, oiga, que recibimos con regocijo todo lo que nos ayude a aumentar la fe. Con regocijo, todo lo que nos ayude a aumentar la fe. Eso incluye no solamente gozarse cuando Dios hace un milagro, o cuando Dios salva a una persona, Dios cambia a un individuo. Eso incluye pasar situaciones difíciles en este caminar por la creencia que tenemos en Él, por la fe que tenemos en Él. Por eso, nosotros los que creemos, es valiosa para nosotros esa fe. O sea, recibimos con regocijo, con alegría, todo lo que nos ayude a aumentar nuestra fe. ¿Cómo es que nosotros hemos crecido en fe? A través del tiempo. Hemos ido aumentando la fe. Desde que comenzamos, ahora si usted va 10, 20, 30 años atrás, un año atrás, o lo que usted tenga de caminar este evangelio, no es usted igual. Somos muy diferentes. Porque hemos crecido, ha aumentado la fe. ¿Qué ha aumentado la fe? Las circunstancias de la vida, cómo afrontar los problemas en el nombre de Jesús, cómo afrontar la vida con la ayuda de Dios. Y cuando digo problemas, hablo de todos los problemas. Llámese de salud, económicos, de familia, todo. Ahora, el universo debe de tener una causa primera o un creador, el universo. Se trata del argumento cosmológico, o sea, palabra que se deriva del vocablo cosmos, que significa mundo. Este mundo tuvo un creador, o sea, no se hizo solo. Yo al principio le empecé a dar creencias erróneas. ¿Qué cree la gente? Muchos dicen, no, la tierra o el humanismo cree que la razón con eso resuelve todo. No, hay un Dios. Los ateos niegan a Dios, niegan su existencia. ¿Ve? Completamente lo niegan. Cuando estudiamos la Biblia, siempre están esas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y la respuesta está en la Biblia. El ateo no se preocupa porque él no cree en Dios. Absolutamente lo niega. Y es lamentable que lo niegue porque todo lo que está creado fue hecho por él. ¿Quién es y qué cosa es Dios? ¿Quién es y qué cosa es Dios? La mejor definición que jamás se haya dado se encuentra en el Catecismo de Westminster, de 1643 a 1649. Y dice así, esto fue hecho por una asamblea de teólogos. ¿Quién es y qué es Dios? Y dice, Dios es espíritu infinito, que no tiene fin, eterno e inmutable, que no cambia en su ser. Su sabiduría, su poder, su santidad, su justicia y su bondad no cambian nunca. Tiene la disposición natural Dios de hacer el bien. Y en verdad, la definición bíblica se puede formular y expresar del estudio de los nombres de Dios. Cuando estudiamos los nombres de Dios, nos damos cuenta de su personalidad. Los nombres de Dios en las Sagradas Escrituras significan más que una combinación de sonidos, sino en su mayor parte son sus propias descripciones de sí mismo, los nombres de Dios. Aun cuando no se usa un nombre particular, la frase el nombre del Señor revela algo de su carácter. El nombre del Señor revela algo de su carácter. Génesis 21, 33.
Vea. Dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Oiga esto es bueno más para que sepa que el nombre del Señor revela algo de su carácter. Abraham dice que plantó un árbol tamarisco en Berseba, e invocó ahí el qué. ¿Qué invocó? El nombre de Jehová. El nombre. Muchos pueden criticarnos que no, ustedes solo en el nombre. El nombre del Señor revela algo de su carácter. Este versículo solo para que se dé la idea de lo que estamos hablando. Y plantó Abraham un árbol tamarisco. Se usa como un símbolo ese árbol del pacto, porque sus raíces crecen fuertes y profundas para buscar las aguas subterráneas. Representa el pacto, o sea, la fortaleza de hacer pactos para invocar el nombre de Dios. En Berseba dice, esta región, oiga, de Berseba, juegan un papel importante en el Antiguo Testamento. Constituía un cruce de importantes rutas en el camino a Egipto. Berseba está situado en la zona semidesértica conocida como el Negev. Berseba significa pozo del juramento o pozo de los 7. Invocó ahí, ¿qué invocó? El nombre de Jehová, Dios eterno. Jehová, Dios eterno. Entonces, vamos a comenzar con Elohim. Elohim, en el sentido general, deidad, se halla cerca de 2507 veces en el Antiguo Testamento. Elohim. Significado, se remonta a una raíz que significa fuerte, lo cual indica una deidad de gran poder. Elohim. El Dios verdadero es fuerte, Él es el líder, Él es poderoso, la suprema deidad, su naturaleza divina. Elohim es un plural trino. Por eso en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice en el principio creó Dios, la palabra Dios es la palabra Elohim, es un plural. En el principio creó Dios. Bereshit, Baraj Elohim. En el principio creó Dios. De la nada hizo Dios todo. Un plural. No estaba solo uno. Luego vamos a ver Jehová. Elohim es el Dios creador. Él no se aísla de sus criaturas. Por eso le dije, cuando se dice el nombre de Dios, se habla del carácter de Dios. Jehová descendió para ayudarlos y salvarlos. Al entablar esa relación, se revela a sí mismo como Jehová, el Dios del pacto. Jehová. El nombre Jehová procede del verbo ser en el idioma hebreo. Ser. Yo soy el que soy, dice él. Ser. Y abarca los 3 tiempos gramaticales. Jehová. El pasado, el presente y el futuro. Por lo tanto, significa el que fue, el que será, en otras palabras, el eterno. Puesto que Jehová es el Dios que se revela al hombre, es el Dios que dice, me he manifestado, me manifiesto
y me voy a manifestar. Me he manifestado, me manifiesto y me voy a manifestar siempre con mi pueblo. Porque lo que Dios hace por su pueblo se expresa en sus nombres. Por ejemplo, para los que están postrados en lecho de dolor, Él es Jehová Rafa. Dice, yo soy tu sanador. Si están acosados por el enemigo, Él es Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Él levanta bandera por mí. Agobiados por las preocupaciones, los hijos de Dios descubrimos que Él es Jehová Salom, Shalom. Es el Dios de paz. Por eso Jesús le decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque la paz del mundo es pasajera, pero la paz que Dios da, eso quiere decir que la paz que Dios nos ha dado, ahí estamos nosotros completos. Caen a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tú esperas tranquilo, porque tú tienes esa paz, esa seguridad que Dios nos ha dado. La paz de Dios. Es importante eso, la paz de Dios. Agobiados por persecuciones, los hijos de Dios descubrimos que Él es Jehová Shalom. Jehová es mi paz. Completos en Dios. Que se caiga el mundo, yo estoy completo en Dios. Pase lo que pase, estoy completo en Dios. Es la confianza que Él nos da. Si andamos como peregrinos en la tierra, comprendemos que necesitamos a Jehová Raaj. Jehová es mi pastor. Por eso le dije, hablan del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Es sanador, Él levanta bandera, Él es el Dios de paz. Ahora dice que es Jehová nuestro pastor. Conscientes de la condenación y necesitando la justificación, clamamos esperanzados a Jehová, Setkenu, Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Cuando estamos necesitados, comprobamos que Él es Jehová Jireh. Jehová Jireh, o sea, Jehová proveerá. En los momentos críticos que pasaron nuestros antepasados, profetas, aún reyes, Dios siempre dio provisión. Dios no es la excepción hoy. Dios da provisión. Por eso pacientemente esperamos en Jehová. Cuando estamos necesitados, comprobamos que Él es Jehová Jireh. Jehová proveerá. Cuando el reino de Dios venga sobre la tierra, se le conocerá como Jehová Shammah, cuyo significado es Jehová está allí. Jehová Shammah está ahí. Él, la palabra Él, por eso El Elohim, El Shaddai, siempre lleva esa palabra. La palabra Él quiere decir Dios. Es empleada en el idioma hebreo en palabras compuestas. El Elión, el Altísimo, el Dios que es exaltado. No estamos hablando de adorar tierra ni de ser humanistas en nosotros mismos. Si tenemos un gran Dios, tenemos un gran Dios. El problema es que no le hemos dado la oportunidad a Dios de conocerle. O sea, Dios es tan respetuoso que Él pudiera venir y toma a alguien y lo hace que crea, porque Él es el creador, el todopoderoso. Pero Él no funciona así. Él quiere que voluntariamente el hombre crea en Él, le adore voluntariamente.
le sirva voluntariamente. Nada a la fuerza con Dios. El hombre escoge su propio camino. Y eso es lo lindo de este Dios, que el hombre escoge su propio camino. Jesús lo dijo: ancho es el camino que va a la perdición, pero angosto es el que va a la vida eterna, porque es el más difícil, que cuesta caminarlo, pero al final tenemos recompensa. Él, el León, el Altísimo, el Dios eterno, el León, el Shaddai. Ve que siempre va Él al principio, el Shaddai, el Dios suficiente para las necesidades de su pueblo, el Shaddai. También hay una palabra que usa mucho, Adonai, Señor. Adonai, Señor, y nos expresa la idea de gobierno y dominio en todo. Adonai, gobierno y dominio en todo. El vocablo Padre es empleado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Padre. Y en su significado más amplio, describe a Dios como el productor de todas las cosas, el creador, el Padre, el creador. Cuando nosotros tenemos nuestro Padre, vamos donde Él, porque Él es el que nos ha creado, nuestro Padre terrenal, sí, papá, Padre. En este caso, Dios es el creador de todas las cosas. Él es el principio de todas las cosas. Padre, el productor de todas las cosas, el creador del hombre. De manera que en lo que a creación respecta, todo puede ser denominado descendencia o producto de Dios. Todo es descendencia de Dios, producto de Dios, lo creado. Sin embargo, esta relación, escuche bien, no garantiza la salvación. Tener a Dios como Padre no te garantiza, que digas que es tu Padre, no te garantiza la salvación. No. Porque todos dicen, no, Dios es mi Padre. Todos, mucha gente, Dios es mi Padre. Pero no garantiza la salvación. Solo quienes han sido vivificados para que tengan nueva vida, vivificados para que tengan nueva vida, ¿sí?, por medio de su espíritu, son sus hijos, en su sentido íntimo y salvador. ¿Qué quiere decir esto? Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Solo quienes han sido vivificados para que tengan nueva vida por medio de su espíritu son sus hijos en un sentido íntimo y salvador. ¿Lo tiene? Juan capítulo 1, versículo 1. No, perdón. Juan capítulo 1, sí. No, Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Hay una equivocación errónea cuando todos dicen somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Es diferente. Somos creación de Dios. Pero hay un requisito para llegar a ser hijo de Dios. Y también se dice criatura de Dios también, ¿eh? Bueno, somos criaturas, pero no somos hijos. Entonces, verso 13,
Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y cómo funciona esto? Vea el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo que se hizo hombre y tomó esta posición humilde, humillante de hombre, que murió en el Calvario, en la cruz, que dio su vida por todo el mundo, porque así lo dice Juan 3:16, que amó de tal manera el mundo que dio su único Hijo, para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese que dijo, yo soy la puerta, no está hablando de una puerta literal, sino que está diciendo, yo, el que he dado mi vida en el Calvario, en la cruz, Jesucristo es el único camino a Dios. Y lo recalca el verso 12, Juan 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. Ahora, este Dios grande, maravilloso, del cual estamos hablando, se humilló. La palabra, el logos. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra, logos, el dabar de Dios. Todo lo que vemos fue hecho por esa palabra. Todo. Los árboles, las aves, mares, todo. Entonces, cuando vemos la naturaleza, cayó nieve, oh, qué bonita la nieve, eso es creado, todo es creado por Dios, la atmósfera, todo, el sol, la luna, las estrellas, todo. Entonces, cuando vemos eso, ¿qué estamos viendo? La palabra de Dios. Y fue hecho, dice, y vio Dios que era bueno. Así dice, y fue hecho, y vio Dios que era bueno. Estamos viendo creación de Dios. Y entonces venimos nosotros, vemos a los seres humanos, son creación de Dios. Pero por el pecado, ahora hay un requisito. Tuvo que hacerse hombre. En la unión hipostática, hipóstasis en griego es esencia, la unión de las esencias, 100% Dios, 100% hombre, el mismo Dios del que estamos hablando, se encarnó y murió en el Calvario. Y vertió su sangre para salvarnos a nosotros y a cualquiera que esté escuchando, porque la salvación todavía está. Hay todavía lugar. La sangre de Jesús sigue limpiando. Y aunque lo nieguen, Él es Dios. Por eso le dije, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un plural. Allí estaban, en la creación, obrando estas tres personas divinas. Eso es lo grande del Dios del que hablamos. Eso es lo bonito. Ahora, ¿qué es lo más lindo? Que aunque Él es supremo, aunque Él es todopoderoso, tiene siempre misericordia para perdonar. Eso es lo más bello de esto. Hemos visto que Él es nuestro ayudador, el proveedor, nuestra bandera, el que nos saca adelante. Pero lo más lindo de esto es que a pesar de su grandeza, de toda su santidad, Él está presto a perdonar. Todavía está presto a perdonar. La mano de Dios no se ha cortado todavía. Hay esperanza para entrar a esta vida eterna con Cristo. Oiga, vida eterna con Cristo. Porque va a haber vida eterna sin Cristo.
muerte segunda, separados de Dios. Esta es la esperanza de nosotros. Por eso, cuando hablamos el Olam, el Eterno, mucha gente hasta le tiene temor. No tiene que tener temor, hay que tenerle reverencia. Y por eso mucha gente no se quiere acercar. A Dios no se le tiene miedo, se le tiene reverencia, se le tiene honor, se le da respeto. Pero Dios está presto para ayudar en cualquier circunstancia de la vida. No importa lo que usted esté pasando, no importa lo que usted necesite, todo es confiar en Dios y entregar su vida a Dios. Y Dios va a empezar a enderezar tu camino. Y vas a ver que te va a llevar a lugares imaginables. Te va a cambiar la vida, te va a hacer una nueva criatura, te va a salvar y te vas a sentir perdonado. Porque para eso vino Jesucristo. Salvar y buscar lo que se había perdido. No tengas miedo. A Dios no se le tiene miedo, se le da reverencia. Cuando dice temer a Dios no está hablando de miedo, está hablando darle el honor que merece, darle su lugar, respeto. Eso es lo que se le da a Dios. Amén. Amén. Eso es lo que se le da a Dios. ¿Vamos bien? Amén. Bien. En este tema de Dios, hablamos al principio de las diferentes creencias que tiene la gente. Pero están equivocados. Y le pedimos a Dios que los ilumine, que los ayude. Porque no podemos adorar la tierra. Es cierto que en cierto punto todos llegamos a ser idólatras porque de repente idolatramos cosas, pero aquí estamos hablando de doctrinas erróneas, ¿ve? Como el gnosticismo, el panteísmo, doctrinas que sacan de contexto todo lo que nos dice la Biblia, todo lo sacan de contexto. Y al sacarlo de contexto, ahí es donde viene esta palabra. Esta palabra les corrige. Porque lo que hablamos de Dios ahorita, si ellos escucharan algo así, Dios trabaja en su corazón. El Espíritu Santo empieza a trabajar en su corazón para traerlos al camino correcto. No es que nosotros seamos perfectos, pero por la misericordia de Dios estamos en el camino correcto acerca de Dios. Acerca de Dios. Nosotros no nos vamos a tener otros dioses, porque hemos conocido a este Dios. Entonces, por eso yo le recalqué por último aquí, Padre. Ahora con confianza nosotros venimos y decimos, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Porque este nombre Padre respecta a todo lo que está denominado como producto de Dios o creación de Dios. Ahora, por eso les dije que esta relación no garantiza la salvación, porque cuando nos acercamos al Padre celestial, Dios, el Creador, el jefe de todo, venimos en nombre de ¿quién? De Jesús. Ahora, ¿por qué ahora venimos en el nombre de Jesús? Porque aceptamos a Jesucristo y
como Él dijo que Él era el camino, ¿verdad? Él es el camino. Cuando Él expiró, dice que el velo se rasgó de arriba abajo y tuvimos entrada al lugar santísimo. Ahora Él es Padre para nosotros. Ahora Él es Padre para nosotros. Porque entramos al lugar santísimo no por nuestros méritos, sino por el mérito de Jesucristo, que siendo Dios, siendo Dios, aún así se humilló. Jesucristo, siendo Dios, se humilló. Y al humillarse, tomó nuestro lugar, fue obediente. Ahora sí, es Padre. No por lo que yo haga, es porque acepté a Jesucristo su Hijo. Y ahora, cuando cometemos un error, ¿a quién ve Dios? Él no va a ver a José Urroz. Jesucristo es mi abogado. Oiga, Padre, ¿verdad? El Padre en su trono. Jesucristo está en su trono. Me mira a mí y cometo un error. Dice que abogado tenemos para con Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa aquí? Le dice, Padre, yo di mi vida por Él. Yo di mi vida por Él. Dios ya no me mira a mí, sino que mira la sangre de su Hijo, que me cubre y me limpia de todo pecado. Entonces, ahora sí, Él es Padre. Ahora sí, Él es Padre. No hay otro camino, no hay otra forma. Y como ahora es Padre, confiadamente nos allegamos al trono de la gracia, pidiendo misericordia, pidiendo el favor de Dios. Por eso le leí que decía, solo quienes han sido vivificados para que tengan nueva vida por medio de su Espíritu, son sus hijos. Para que sea el Padre verdaderamente de nosotros, hay que aceptar a Jesucristo. Ese es el único camino para tener entrada al cielo, quiérase o no. Lamentablemente, otros pueden decir otra cosa. Jesucristo es el camino. O sea, cuando yo me equivoco, porque soy hombre y me equivoco, no soy perfecto, yo he sido perdonado y puedo equivocarme mientras no lo haga voluntariamente, con premeditación. Amén. Me equivoco, vengo y pido perdón. Padre, perdóname en el nombre de tu Hijo. Ya he sido lavado con su sangre. Dios ya no me está viendo a mí, está viendo el sacrificio de su Hijo que hizo por mí y mi arrepentimiento por haber faltado a Dios. O sea que hay esperanza. ¿Ven? Hay esperanza en todo. Dios no nos ha dejado huérfanos. Y la próxima semana vamos a hablar de los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Hay atributos de Dios que los comparte. Hay atributos de Dios que no los comparte. Amén. Entonces, Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Y te adoraré.
tú.